y poder compartir sus modos de subjetivación. Entonces me parece que, bueno, que este tiempo en el que nos vimos compelidos a tener que enseñar a través de la virtualidad con todas las limitaciones que tiene, y bueno, y enseguida podemos mencionar algunas cuestiones, digo, al menos desde mi práctica en primer año en la universidad, de todos modos yo creo que ha generado una cercanía entre los docentes y las nuevas generaciones. Y nos ha obligado a esto, digo, a reestructurarnos y a tener que aprender infinitos saberes en los que estábamos, nos ha producido incomodidad. No hay con Ana que anda por ahí, un video de una escuela de reingreso que se llama Elogio de la Incomodidad. Bueno, elogiamos la incomodidad que nos ha generado la enseñanza virtual, porque nos ha puesto en una incomodidad bastante grande, ¿no? Perdón, Ana, pero era agregar eso. Más que perdón, te agradezco, me parece precioso y suscribo todo lo que dijiste, Marisa, creo que son, ¿no? Sí, también estamos hablando de la ruptura de la comodidad y coincido en que hemos podido hacer aprendizajes que yo hasta me animaría a decir, chicas, disculpen porque tan jóvenes no somos, pero que nos han rejuvenecido. Que en general los maestros nos podemos sentir más jóvenes, porque en esa relación más horizontal con los estudiantes que Marisa destaca y comparto, no es que ellos se hicieron más viejos, es que nosotros nos permitimos ser más jóvenes, nos permitimos aceptar, tolerar que el mundo nos puede dar cimbronazos y de todas maneras somos capaces de aprender y de adaptarnos a nuevas circunstancias. Que los mecanismos de defensa que hayamos estructurado para quedarnos cómodos allí donde estábamos, en realidad no eran más que eso, mecanismos de defensa, pero que teníamos capacidades como para poder ubicarnos en una sociedad más compleja y con más desafíos, pero también con otros recursos. Ahora, la pregunta que yo me hacía era si solo hemos aprendido en el plano de lo tecnológico. Y no quisiera quedarme solamente en responder que ese ha sido nuestro gran capital acumulado. Me parece que está bien, que es algo, pero me parece que hay otras cuestiones sustantivas para mí más valiosas incluso, ahora que vemos que esto ya somos tan cancheras que decimos, bueno, sí, era una cosita más. Me parece que otras cosas más complejas y más valiosas también se conmovieron y que tienen que ver con el orden de los aprendizajes sociales. No solo, porque la educación no es solo un problema de tecnología, la educación es un problema de estar en la sociedad y estar en la sociedad con otros, y en todo caso las tecnologías no son más que medios, no son más que vasos comunicantes, pero lo importante es que nos podamos sentir en la sociedad con otros para progresar juntos, que eso es el sentido de la educación. Y entonces me pregunto, ¿hemos aprendido algo de eso? ¿Qué pudo ser lo que ha faltado con esta circunstancia? Primero voy a destacar que pudimos meternos en la tecnología y largarnos a la pileta, como dijimos, porque tenemos algo en nuestra propia mochila, en nuestro bagaje profesional de docentes, que es el que tenemos una gran sensibilidad social y una gran capacidad para desarrollar mecanismos auténticos de comprensión de las situaciones de nuestros estudiantes. Creo que no hubiéramos hecho el esfuerzo de aprender cualquier cosa como estuvimos aprendiendo si no hubiéramos sentido antes y visceralmente la conmoción de sentir que había que seguir con los estudiantes,
que de alguna manera tenemos que estar con ellos, que no los podemos dejar, que tenemos que hacer lo que sea, gatos y zapatos, aprender, corregir, sumar, acomodarnos a lo que sea, pero yo destaco por sobre todas las cosas que los docentes en la Argentina, que son los que conozco, no hemos querido dejar en el camino a nuestros estudiantes. Y nos hemos modificado a nosotros mismos y nos estamos modificando a nosotros mismos para estar junto a las poblaciones de niños y de jóvenes que sabemos por miles de razones son más vulnerables que nosotros. Entonces, creo que ¿por qué pudimos aprender? Porque tenemos ese capital a favor nuestro. Y me parece que eso es algo que tenemos que destacar profundamente de la docencia como profesión, porque ha quedado certificado que el motor que nos mueve, que la razón que nos conmueve es poder tener a nuestro lado a las jóvenes generaciones a las cuales queremos ayudar en sus procesos de formación en la vida. Así que hemos aprendido o hemos recuperado nuestro antiguo aprendizaje de comprender, de buscar, comprender, apoyar a los estudiantes. Y además, con respecto a qué sería lo nuevo en lo social, nos hemos dado cuenta que en esta encrucijada probablemente antes estábamos demasiado encerrados, estábamos demasiado enclaustrados. Ahora creo que hemos aprendido que la labor educativa es colectiva y, por ejemplo, debemos trabajarla conjunta y coordinadamente con los padres y las familias. Antes las familias estaban como expulsadas de la escuela. Si venían, nos molestaban. O si no, nos quejábamos porque no venían, porque para ellos nosotros no éramos interlocutores válidos. Ahora no nos quedó más remedio que convivir con las familias. Y me parece que es un desafío que veamos cómo seguimos conviviendo con las familias en los procesos de educación que se desarrollen en esta pospandemia. Y la última cosa que agrego en esto para poder dejarle la palabra a Clo, es que aparte de las familias, lo que yo he visto en mi pequeño mundo, para nada una exhaustiva investigación, pero sí ir viendo cómo nos movemos en la realidad, es que los que pudimos salir a flote en esas situaciones traumáticas, incluso de usar otros medios desconocidos, lo pudimos hacer porque logramos construir solidaridades entre los colegas. Nos encontramos con maestros, profesores, amigos, colegas que llamábamos, que le decíamos, mirá, se hace así, ¿qué te parece? Yo te lo paso, esto, pon el dedo, etcétera, etcétera. Y cuando teníamos algún colega cerca, cuando teníamos otro maestro o algún acompañante en este proceso, era mucho menos traumático y hasta terminó siendo gratificante. Entonces creo que también tenemos que aprender que la historia de cada maestro encerrado en su aula debería ser parte de las rupturas que tenemos que producir. La labor de educación tiene que ser una labor colectiva, cooperativa, participativa, y así como en este conversatorio podríamos tomar la palabra cualquiera en cualquier momento y ser tan legítimamente docente como el que está en el aula y cierra la puerta. Ojalá no volvamos a cerrar las puertas. Ojalá la escuela que renovemos sea una escuela donde estemos más mezclados entre nosotros y haya más interlocutores dentro y fuera, entrando y saliendo de nuestros espacios de trabajo. Está ahí tiradito para ver qué les parece.
Ana, ya has dicho todo. Oh, No, a ver, yo que podría agregar con respecto a lo que planteaba Ana, que claro, sí, mucho de lo que ella dijo, yo lo tenía, andamos en la misma onda. Yo claro, agregaría por ahí, Ana, a ver si te parece, bueno, que la pandemia ha puesto de frente la fragilidad de la condición humana, ¿no? Y que las prácticas educativas tienen que volver a poner en el centro del trabajo pedagógico la tarea de humanización. Que nuestro trabajo es humanizar, ¿no? Que tiene que ver con eso, bueno, muchos autores lo plantean, Guilmerier, Freire, tantos y tantos, que lo que hacemos los docentes es eso, hacer posible que los y que las nuevas generaciones habiten el espacio de lo común, sean herederos, ya estamos no para reproducir, sino para renovarla, para hacerla de nuevo, pedagógicas, humano específico. Creo que eso la pandemia nos lo mostró, ¿no? Otra cuestión que creo que hemos aprendido, que nada, pero absolutamente nada reemplaza la presencialidad. El vínculo pedagógico, la relación pedagógica se construye en la presencia, en la mirada, en los gestos, en los cuerpos ahí que cantan, que bailan, que sufren, que se esperanzan, que están ahí, ¿no? Y que la institución escuela es fundante de subjetividad, junto con la familia, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos aprendido, gracias a este pasaje tan abrupto a la virtualidad, a revalorizar nuestro trabajo. Ana lo decía, y la sociedad ha aprendido a valorizar el trabajo pedagógico de los y las docentes, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación. Y en ese sentido, los docentes, no me gusta la palabra prestigio, pero era la que me salía, los docentes han vuelto a recuperar un prestigio que lo habíamos perdido hacía mucho tiempo, ¿no? Y eso me parece muy importante, el reconocimiento social, político, y ojalá que se traduzca también en económico de nuestro trabajo, ¿no? Del sentido político de nuestro trabajo, político pedagógico. Creo que esa es otra cuestión que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Ana lo dijo muy bien, no lo voy a repetir, yo también lo pensé mucho, cómo se nos hicieron carne las historias singulares, tan dolorosas a veces, Laura que está por ahí, que vive con ellas cotidianamente, de los sectores populares, de los pueblos originarios y demás, y que yo creo que, no lo voy a decir porque lo dijo Ana, ojalá que cuando volvamos no nos olvidemos de que cada pibe viene con una biografía singular y con una biografía social. Ojalá que esa biografía esté sentada en las aulas de las escuelas, ¿no? Aprendimos también que nada volverá a ser como antes, ¿no? Que ya nada podrá ser como antes. Y si es que nos hemos dejado atravesar por este tiempo, con todo lo que significa atravesar algo, tener una experiencia de esto que nos pasa por el cuerpo y por el corazón, se nos ha abierto una muy buena oportunidad para poner en cuestión la organización panóptica y disciplinaria de la escuela. Ana lo planteaba, ¿no? Y realmente producir cambios en los núcleos duros del sistema educativo que son tan difíciles de remover, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos aprendido cómo se han roto los tiempos, espacios tan lineales en los que se producen los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, promoción, y estamos viviendo tiempos policrónicos y policrómicos, ¿no? De múltiples tareas que hacemos a la vez y de múltiples colores, ¿no? Porque se han llenado, creo, de colores, en ese sentido, la policronía y la policromía, de muchos tiempos, que habitamos muchos tiempos a la vez y muchos espacios a la vez. Y ese también es un aprendizaje muy fuerte en el sistema educativo, donde hay una linealidad
era muy difícil de romper, ¿no? Ahora yo también decía, el riesgo es que muchos docentes cuando vuelvan a la escuela, porque yo no soy tan optimista como Ana, no soy optimista, ojalá que no se olviden de esto que vivimos, ojalá que no en las vidas de los docentes, en las cabezas de los docentes y en los cuerpos sentipensantes de los docentes, no sea este tiempo un paréntesis nada más y puedan integrar esos saberes a sus prácticas, ¿no? Creo que también aprendimos que esto es un tiempo de ensayo y que si la educación algo tiene es que vivimos ensayando maneras, inventando maneras, y que la educación, si es educación y tiene como horizonte la humanización, tiene que atreverse a inventar la novedad cada día, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho lo posible por inventar maneras de estar con nuestros estudiantes, de acercarnos, de saber qué les pasa, de por qué no están en la virtualidad. Yo sé que Laura hace lo posible y lo imposible por saber de cada pibe, de cada piba que tiene en su escuela, ¿no? Entonces, bueno, es un tiempo que nos ha inventado hacer ensayos, hacer invenciones múltiples, ¿no? Lo dijo Ana, trabajar de manera interdisciplinaria nos ha permitido el acceso a múltiples saberes, ¿no? Y otra cuestión, también creo que nos ha enseñado y nos ubica en la necesidad de encarar la docencia y las prácticas pedagógicas, lo decía Ana, de manera colectiva, ¿no? No lo voy a decir. Pero también creo que nos ha enseñado que las instituciones educativas son negacionistas de la pandemia y las instituciones operaron como si nada nos hubiera pasado, en general, ¿no? Y entonces nos tuvimos que ver involucradas en empezar con la continuidad pedagógica sin darnos un tiempo que necesitábamos para ver cómo nos reconfigurábamos, cómo nos rearmábamos frente a esto que se nos había venido y que nos descolocaba, digamos, en todos los sentidos de nuestras vidas, ¿no? Desde lo doméstico hasta, porque acá somos todas mujeres, la mayoría, la feminización del trabajo docente. Las instituciones fueron bastante negacionistas de lo que nos pasa como sector y de manera global, ¿no? Y no dimensionan las profundas transformaciones de las cotidianidades institucionales y de las profundas transformaciones de las prácticas pedagógicas. Y creo que ahí también tenemos un trabajo, no sé si qué pensás, Ana, desde abajo y hacia afuera, de intentar que las instituciones cambien las lógicas organizativas, burocráticas, desde las que se organizan y aprendan a ver, aprendan a escuchar el sentir de los que la habitamos, ¿no? Yo no tendría mucho más nada para decir de lo que aprendimos, Ana, no sé. No, yo tampoco. Si te parece, pasemos a la tercera pregunta que habías formulado, que es ¿qué podemos hacer? Que yo creo que ya lo estás insinuando. ¿Tendrías algo más para decir? Porque vuelvo a decir, son tantas puntas que tendríamos para un ciclo. Sí, si querés algunas cosas. Yo digo que una de las cosas que tenemos que hacer es poner de frente la pandemia, tomar distancia epistemológica de ella y convertirla en objeto de conocimiento, ¿no? Pero no solo desde una perspectiva investigativa de la universidad, estoy diciendo todos los docentes y todas las docentes, no importa el nivel que sea, tenemos la obligación ético-política de mirar de frente este tiempo histórico y tratar de comprenderlo, comprender la razón de ser de lo que nos está pasando, ¿no? Y desde ese lugar yo también pensaba, relacionado a esto, evitar llamar a lo que vendrá nueva normalidad, porque no va a ser una nueva normalidad, porque lo que vivimos anteriormente a la pandemia tampoco era una normalidad, tampoco, porque lo puso en evidencia la pandemia, las profundas y terribles desigualdades de nuestro orden social. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que hacer es evitar llamarla así, porque si no nos estaríamos refugiando en esta supuesta
normalidad tan desigual antes del Estaríamos COVID. buscando certezas, buscando normalidades, o sea que no nos Exactamente, ¿no? este, Exactamente. claro, yo prefiero quedarme en esa idea que decías, inventar la novedad todos los días. Me parece Claro, que la sociedad es eso, es inventar una mejor sociedad todos los días. No hay nunca eso, la revolución es un sueño eterno. Eh, ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de sentarnos a disfrutar? Es un absurdo pretenderlo, porque por la condición humana vamos a quedar siempre insatisfechos gracias a la vida y siempre con posibilidades de renovarnos individual y socialmente gracias a la vida, ¿no? ¿Sabes cuál es Bueno, el peligro, Ania? ¿Sabes cuál es el peligro? Que las sí, instituciones son muy difíciles de remover. Y pero acá lo que pasa la es advertencia, que, quienes somos docentes, que no nos dejemos atrapar por las lógicas estas institucionales, donde fácilmente se intenta encauzar de nuevo hacia esa cierta normalidad, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la escuela primaria, bueno, quienes trabajamos en las escuelas primarias, vos sabés lo difícil que es de remover las culturas institucionales. En ese sentido, una alerta, como estar en alerta, para no caer de nuevo en más de lo mismo. ojalá, Clotilde, más vale que yo desearía no caer en más de lo mismo. Pero bueno, es la dinámica de lo social. Yo creo que las instituciones no van a ser las que van a promover los cambios. Creo No, en los docentes. Eh, claro, y creo que todas, bueno, yo soy, como lo habrán observado, patológicamente optimista. Trato de eh, poner siempre el mayor peso en lo que tenemos, porque me parece que esa es la fuerza que nos sirve para seguir y para seguir haciendo. Eh, es la que nos permite no bajar los brazos. Entonces yo diría, entre esos aprendizajes y entre esos capitales que hemos acumulado, o que no sé si los hemos acumulado, pero que por lo menos se han movido de lugar, que una cosa muy buena, me parece, a lo mejor la comparten o no, que nos está pasando, es que nuestra sociedad en su conjunto ha vuelto a elegir la escuela. En la historia de la educación argentina estamos haciendo un increíble plebiscito en el que todos estamos opinando y en el que va ganando por muchos cuerpos la idea de defender la escuela. Algunos ya lo sosteníamos y éramos, bueno, los que siempre salimos con la banderita de la escuela pública, etcétera, etcétera, no hay ninguna novedad, seguimos en lo mismo. Otros se han acercado o se han acoplado con buenas o malas intenciones. Aún llama la atención que sectores que han sido siempre los que más han denostado la escuela, los más reaccionarios, los más tecnologizados, los que nos decían que éramos obsoletos, vetustos, inútiles y no competitivos y no servíamos para el nuevo mundo, todos ahora parece que hay que abrir las escuelas. Entonces, aprovechemos la volada y tomemos que efectivamente no hay, aparentemente en nuestra sociedad, y hablo de la Argentina hoy, un proyecto alternativo. La escuela es lo que queremos, no la elegimos porque no tenemos otra, porque ahí sí tomamos la palabra los que sabemos por qué la defendemos. Pero la escuela ahora es la institución educativa que esta sociedad está reeligiendo. Entonces, obviamente, ahí tenemos que ver qué es lo que queremos de la escuela y para qué la escuela. Obviamente, como dice Clotilde, podemos encontrarnos como veníamos y reconozcámoslo,
con una fortísima presencia del discurso neoliberal, en el que la escuela era para competir, para formar recursos humanos, para formar en competencias, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que de alguna manera restringe el espacio de eso que Clotilde llama la humanización. Estamos buscando a través de la escuela, no yo, pero digamos, esos sectores buscaban o usaban o quisieron usar la escuela para producir recursos humanos, para formar personas que fueran funcionales a las necesidades del capitalismo y de la reproducción cultural y económica de la sociedad, también política. Ese era el camino en el cual veníamos. Desgraciadamente, esa es la ruta contra la cual nos estamos dando de cabeza, seguramente todos ustedes y yo también, desde hace muchos años, desde que empezaron los procesos de modernización en la Argentina a fines de la década del 60. O sea que ya veníamos remando en dulce de leche. Cada vez más dulce de leche y cada vez más lentos nuestros barquitos, porque éramos pocos y no tenemos la capacidad de impregnación ideológica que tienen los sectores dominantes. Esos sectores ahora dicen que la escuela sirve, ahora dicen que hay que abrirlas. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que podemos cambiar adentro? Y yo creo que lo que tenemos es asumir que dentro de la escuela estamos los docentes. Y ahí, si la pregunta es ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Creo que tenemos que volver a pensar para qué la escuela, darnos cuenta que la escuela como institución, desde que nació, y aún con las dificultades propias de cada época, porque nunca fuimos iguales todos en el planeta, y nunca la justicia social existió, todavía siendo y sigue siendo un valor y una utopía, pero la escuela fue la institución que inventó nuestra cultura para ofrecer a las nuevas generaciones la esperanza de ser mejores y de tener más oportunidades que las que tenían en el lugar donde habían nacido. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia. La escuela sacó a los chicos de las familias, de la calle, los sacó incluso del trabajo, de la explotación infantil, para darles un tiempo en que se permitan el sueño de ser diferentes y de tener más oportunidades, más dignidad y más derechos. La escuela siempre buscó incluir. Y yo creo que tenemos que seguir con ese mismo principio. Si es cierto que queremos recuperar la escuela, recordemos que la escuela era para incluir. Y entonces hagamos proyectos pedagógicos y proyectos educativos que sean para la inclusión. Pero ojo, aquí voy a decir algo más y que, bueno, reconoce nuestras limitaciones. Para incluir, tenemos que ver primero si nosotros, los docentes, estamos incluidos. Y ahí me permito decir que nosotros hemos sido, nuestras voces, nuestras prácticas, son parte de lo que se excluye dentro del sistema. Nosotros no tenemos argumentos, nosotros no tenemos razones, nosotros somos viejos, anticuados, no sabemos, nosotros tenemos que estar en capacitación permanente, los que saben son los otros, los especialistas, los que vienen a enseñarnos, nosotros somos los burros que tendríamos que ir a la escuela y nosotros no podemos pensar por nosotros mismos. Eso es el discurso que se ha naturalizado y que es dominante. Nosotros no somos dueños de la capacidad intelectual que tenemos que desarrollar para ejercer nuestra profesión. Y ahora la sociedad se está dando cuenta que había sido que los docentes pensábamos y que era muy valioso y muy complejo el trabajo que hacemos. Entonces no es prestigio, quizás la palabra, como vos decís, Flo, que estamos reivindicando.
Yo creo que lo que estamos conquistando es reconocimiento y respeto, pero no vale que pretendamos reconquistar reconocimiento y respeto si no tenemos antes por nosotros mismos reconocimiento y respeto. Nosotros hemos entregado la capacidad de decidir intelectualmente sobre nuestro trabajo y nosotros nos hemos dejado dominar por el dominador. De alguna manera nos hemos silenciado. Y yo creo que la esperanza para mí de poder avanzar en una escuela diferente va a existir en la medida en que los docentes asumamos que así como pudimos aprender las nuevas tecnologías y así como podemos consustanciarnos con las intenciones más sustantivas de la institución educativa, esos son los valores que tenemos que sostener para defender la dimensión intelectual y la decisión, que es una decisión ética y política en relación con nuestro trabajo. Bueno, ya me entusiasmé demasiado, así que acá me callo y me gustaría... Te aplaudo, Ana, te aplaudo porque estoy absolutamente de acuerdo con vos, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, sí. No, eso quería decir, Ana, que en realidad somos los docentes los que tenemos que rebelarnos, ser rebeldes, un tanto rebelde, diría Michel Petit, y nosotros pelear para transformar las instituciones, la lógica de las instituciones, era eso, ¿no? Ya lo dijo Ana, trabajar con el derecho de educarse y el derecho a la inclusión en la virtualidad. Otra cuestión me parece que hay que trabajar mucho la revinculación de nuestros educandos y las nuestras, ¿no? Cómo nos volvemos a revincular y escuchar las experiencias biográficas de docentes, de familias, de los chicos, ¿no? Y convertirlas en objeto de conocimiento. Y una cuestión que lo dijo Ana y yo lo voy a reforzar, es educar la esperanza. Voy a leer una cita de Freire. La esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Debemos descubrir las posibilidades, cualquiera que sean los obstáculos para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer. Tenemos que educar la esperanza y tenemos que volver a recuperar la pasión por educar, el deseo de educar, la alegría de educar, diría Paulo Freire, ¿no? Educar con alegría, porque eso nos va a permitir pensar lo imposible, hacer posible lo inconcebible, imaginarnos que es posible lo improbable, y nos va a permitir también construir junto a otros lo que nos salva de la soledad, ¿no? Ya lo dije y tomo para cerrar, expresaba una pregunta que un alumno le hacía a Nietzsche, y él preguntaba, ¿cómo haremos para superar las fronteras que separan el hoy del mañana? La educación tiene que ver con el mañana, pero el mañana se nos presenta incierto. Habrá que construir otras hipótesis acerca de la historia, esto que tan bonito planteaban al comienzo, ¿no? Aprender a romper con las certezas y a construir desde la incertidumbre. Otros relatos que tomen como eje los problemas de nuestro tiempo histórico para comprometer a todos en procesos de enseñanza y aprendizaje y una nueva dignidad humana. Y quisiera cerrar también con una cita de Freire que dice, el sueño de la humanización, cuya concreción es siempre proceso, siempre devenir, pasa por la ruptura de las amarras reales, concretas, de orden económico, político, social, ideológico, que nos están condenando a la deshumanización. El sueño es así una exigencia o una condición que viene haciéndose permanentemente en la historia que hacemos y que nos hace irreal. Creo que esa es nuestra tarea histórica, asumir
este tiempo y hacer con él esto que se nos pide que hagamos, ¿no? Que es cuidar y cuidarnos. Bueno, yo no sé si voy a interrumpirte en función del tiempo, de la hora y de la paciencia. No quisiera que no pueda participar Laura, no te veo Laura, pero ella tenía algo para aportar, algo de su experiencia vital o una pregunta al panel. Laura, muchísimas gracias. Luego te dejo, discúlpame Ana, si vos te quieres cerrar en un momento, pero... No, mi amor, está bien, yo ya estoy más que satisfecha, yo creo que se han dicho muchas cosas y que ahora ya... Sí. Ana, esto es... Mira, prefiero escuchar a Laura. Mira, esto Ana es como ustedes dijeron al principio, yo he anotado todo lo que han dicho, esto es un ciclo, no, hay muchísimo para hablar. Laura, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes para todas, qué lindas personas que veo conectadas, estoy desde mi celular, en realidad veo 6, no veo otras personas conectadas, pero un abrazo inmenso a todas, a las que conozco, el cariño que les tengo, acabo de ver una compañera, Norma Romero, a Silvia, Marisa, amigas, Claudia, no las quiero dejar de nombrar a todas, Martita, Claudia, Loti, hace 10 años que nos conocemos. Es mucho, es mucho. Así que muchas gracias. Después de escucharlas a ustedes, personas sabrosas, bueno, yo lo que tengo para mostrar es la realidad de la escuela, la realidad que vivimos en los maestros primarios, nivel primario. Soy maestra de nivel primario, trabajo con unidad pedagógica en la escuela Rosario Simón hace 12 años, que trabajo con primer y segundo grado. Ya me he desempeñado todos los años del primario y del secundario en primer año que nosotros podemos hacer. Bueno, la realidad fue muy complicada, coincido en todo lo que ustedes dicen con palabras tan hermosas, pero la realidad es así. Este tiempo sirvió para que nosotros nos replanteemos qué tipo de educación teníamos, cómo modificar nuestras prácticas, cómo afrontar esta pandemia, esta nueva realidad con las herramientas tecnológicas. En algunas teníamos las capacitaciones que habíamos hecho, capacitaciones que siempre se nos exigen, hay otras colegas que no, se nos puso la problemática de no tener los dispositivos, de nosotras estar en esta realidad con chicos que tienen cómo conectarse. En el caso mío fue muy complicado, siendo que yo trabajo con grado. La unidad pedagógica consiste en trabajar en primer grado y pasar con los mismos alumnos a segundo, les explico para aquellas que no saben, y en realidad fue muy complicado. El año pasado, segundo grado, con el año anterior, fue muy complicado porque no tenían las mamás cómo conectarse. La realidad y el desequilibrio que esto generó, la desigualdad con los chicos que quizás están en una situación económica mucho mejor, la desigualdad en la protección del conocimiento, porque en la escuela donde yo trabajo tenemos muchos chicos que provienen de asentamientos y lugares populares que son muy marginales, y ahí es como que entró a jugar ese rol que tenemos los maestros de sostener, de la escuela pública sostener. Hay una frase que dijo un colega de otra provincia que realmente me gustó mucho, que es que la escuela pública siempre está, por más golpes que nos den, siempre estamos presentes, y la escuela pública resucita las infancias olvidadas, o las infancias postergadas, y realmente fue así, porque cuando una mamá en esta situación de pandemia necesitaba ayuda, nosotros estamos conectados todo el tiempo. Se terminó este trabajo que hacemos 4 horas porque hay mamás que necesitaban un medicamento y que no podían salir de su casa cuando estábamos en fase 1, y ahí íbamos los agentes para sostener, para ayudar a las bicicletas con los chicos, nos tuvimos en la fase 5 que no podíamos vigilar, hacíamos actividades con las familias y con nosotros también, porque nosotros al ver esa realidad tan injusta de estos 4 años de neoliberalismo donde se aceptó muchísimo la pobreza,
duro y de ver la injusticia de cómo en otras escuelas se trabajaba la virtualidad de manera normal y nosotros como chicos no podíamos llegar. Era muy cruel, fue muy cruel. Pero también, más allá de la situación de vulnerabilidad que nosotros vivimos en las escuelas públicas del país, porque cada estado vive en todo el país, también es como que se nos planteó todo esto que decían ustedes del rol docente, cómo el neoliberalismo, poder analizar de cómo el neoliberalismo ha afectado tanto a la docencia que no fue capaz de verse, no fuimos, voy a hablar de primera persona, no fuimos capaces de vernos que este mismo sistema nos colocó un rol absolutamente pasivo, donde la misma meritocracia te hace educar para que los niños compitan, para que haya un abanderado, para que sirvan para el mundo laboral, para el capitalismo. Pero nunca forma la educación, lo que es la educación emocional, la formación humana, es considerada hasta por muchos directivos como una pérdida de tiempo. Lo que vale es el contenido que está en un diseño curricular, de qué tiene que aprender el niño, qué letra tiene que saber, qué tiene que aprender cursiva, qué tiene que aprender determinados contenidos para poder finalizar el nivel primario. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los que elaboran estos diseños curriculares? ¿Esos diseños curriculares responden realmente a las necesidades de los niños y adolescentes? No responden. Hace años que no vienen respondiendo esos diseños curriculares a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Esto también lo estamos viendo y esto también tiene que replantearse desde el sector docente, de que estamos trabajando como robots, veníamos trabajando corriendo el tiempo y corriendo los tiempos de los chicos y no nos dábamos cuenta que la escuela actual no está respondiendo a las necesidades de nuestros padres, no está colaborando para que nuestras infancias sean libres. Estamos corriendo y llenando cuadernos y carpetas que no están sirviendo absolutamente para nada en nuestros niños. ¿Sí? Eso, yo hemos tenido que reorganizar nuestras casas. Yo hablo también por aquellos colegas que tienen niños chicos, que han tenido que reorganizar las casas en esto de educar en pantuflas, como decimos nosotros, de poder comprarnos un pizarrón y de poder hacer lo mejor que podamos para poder llegar a los niños. Pero realmente eso es algo que ¿cómo puede ser que la cultura adultocentista nunca tuvo en cuenta que los niños son felices? Vamos a tener que replantearnos una educación donde de ahora en más tengamos en cuenta qué es lo que los chicos quieren. ¿Se sienten felices en la escuela como estaba? Yo creo que no. Los chicos van a la escuela a ser felices, no a llenar cuadernos. Lo vemos cuando ellos se relacionan entre ellos, los niños primero, cuando disfrutan de una narración de cuentos, cuando los mismos padres, porque la misma sociedad siempre. Se silenció. Laura, te quedaste sin internet, seguramente. Y a esta hora se va poniendo muy, muy densa en las redes porque todo el mundo llega a su casa a meterse en las redes. Así que... Perdón, Marta, ¿puedo incluirme? Quisiera pedirle a Luján Barbas, que es licenciada en Geografía y trabaja de profesora en el conurbano bonaerense y en Cava, si puede dar su opinión acerca de lo que está viviendo. A ver, hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Hola, bien, es mi internet que anda mal, bueno, suele pasar. Laura. ¿Ya? No te escucho, Marta. Digo que en el momento que desapareciste se le hizo una pregunta a Luján, pero terminá de redondear lo tuyo, así te damos la posibilidad, Luján. No, está bien, yo pensaba coincidido para no alargar más la conversación, esto de que hay que mirar una nueva escuela, de que hay que mirar como rol de docente o docente que trabaja en un educativo con esto de las capacitaciones mismas, en esta competencia por mensaje, en esto de que el mismo neoliberalismo aprovecha
virtuales educativas donde el conocimiento no lo producimos nosotros. Entonces tenemos toda la capacidad de producir los conocimientos y no estar copiando y pegando de libros Santillana, de manuales Papelú y de portales educativos que dan actividades que no se ajustan a las realidades de los niños. Yo creo que tenemos que recuperar la confianza, también lucho por una escuela que sea más humana, que sea menos meritocrática. Nada más. Solo digo que muy bien, Laura. Aplauso tu pensamiento y lo comparto totalmente. Me encanta que haya docentes que piensen esas cosas. Nada más. Realmente otra cosa que recuperamos mucho, y yo disfruto mucho, en esta situación de incertidumbre y de angustia también de ver cómo los chicos la pasan mal en su casa, porque la verdad que hay niños que viven situaciones espantosas, recuperar esto de la comunicación entre ellos, WhatsApp que fue la vedette, porque la verdad que nosotros con nuestros chicos lo único que nos dio resultado es trabajar con WhatsApp, porque los Meet y los Zoom nos sirven, y porque muchas mamás que tienen 5 o 6 chicos no pueden usar un celular para los 5 chicos porque es terrible. Escuchar un audio de un niño, de un mensaje, realmente es de las cosas más lindas que nos pueden pasar. Así que bueno, les abrazo a todas y no sé si me olvidé algo más, pero traté de ser lo más clara posible.